Hoy voy a presentarles un estudio que hicimos durante casi 6 meses. Fue un estudio que hicimos con un equipo técnico, el BETAS y Condesan, en el marco del programa Bosque Andino. Nos invitó para participar en un estudio regional cuyo fin tenía poder hacer un análisis de diferentes experiencias que identificáramos a nivel regional, para poder identificar las buenas prácticas que cada uno de los proyectos había implementado durante todo el apoyo del proyecto. Entonces esto lo titulamos Síntesis de buenas prácticas para la restauración como un estudio regional. Digamos que aquí hay algo muy importante de resaltar, y era el reto tan grande que nosotros teníamos cuando empezamos a avanzar en el estudio de cada uno de las experiencias con las que nos encontrábamos, porque claramente para nosotros no era algo que debíamos saber en qué punto y cuál era la estrategia más importante para llegar a entender y a analizar, pero también a captar lo más importante y lo que se podía rescatar de cada una de las experiencias. Esto, digamos que a nivel regional hay muchos estudios, es increíble la cantidad de estudios y de experiencias que la región hoy por hoy tiene en restauración. Entonces era un gran reto nosotros poder identificar qué de esas experiencias aportaban un ejercicio juicioso, cuáles de esas experiencias tenían que haberse, fortalecido, elementos de fortalecimiento en todo el desarrollo, y cómo hacíamos nosotros para llegar a establecer un marco, un modelo o unos lineamientos que pudieran después a futuro ser replicables o, como hemos venido hablando, escalables en el tiempo. Entonces, a nivel, como solamente para que esté en un ámbito de lo que fue el estudio, aquí tenemos un ámbito general. A nosotros, que nosotros teníamos el reto de conocer y identificar experiencias en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, y de alguna forma, una vez se identificaron qué experiencias, e incluso un ejercicio también muy interesante que se tiene, y que además se tiene todo un acervo de información, fue identificar los actores claves con los cuales teníamos que entrar a interactuar para el conocimiento de estos estudios. No solamente a nivel de los actores institucionales, digamos que en cada uno de los países hay una claridad sobre quién consultar en las instituciones, en los diferentes institutos o equipos que trabajan en restauración, pero el tema de ir a identificar los actores con los cuales teníamos que entrar a trabajar fue un reto muy importante desde lo local. O sea, en cada país nosotros cómo podíamos identificar estudios importantes para que pudiéramos identificar experiencias y una trayectoria en tema de restauración en cada uno de los países. De forma específica, el equipo técnico hizo unas intervenciones, hizo unos ejercicios y trabajo de campo en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, con varios de los actores que hoy acá nos encontramos. Entonces, digamos que en ese trabajo de campo también hubo una riqueza muy grande en términos de cómo interactuábamos con los diferentes actores locales. Y en ese escenario de cómo interactuábamos con los actores locales, nos dimos cuenta de algo muy interesante, y es que el nivel de apropiación y el nivel de empoderamiento que tienen los equipos que trabajan en restauración es algo que definitivamente mueve muchos de los procesos, más allá de la identificación de las especies, más allá de la caracterización como tal de los escenarios. El potencial que encontrábamos en el equipo que estaba trabajando y que tomaba su proyecto para apropiarse en él es parte del éxito de muchos de los ejercicios que identificamos. Entonces, un tema a nivel general, hicimos una recopilación de 238 experiencias, se revisaron en detalle 129 documentos, experiencias como tal en restauración en los 5 países, y aquí hubo algo también muy interesante, y es que de alguna forma para nosotros llegar a tener la mayor cantidad de información en un escenario donde el tiempo no era infinito y teníamos que definir muy bien, que los actores de intervención, entonces elevamos una encuesta, vía web, una encuesta que construimos, desde el equipo técnico y por supuesto con el apoyo del programa, para identificar los elementos más importantes de cada una de las experiencias en restauración. Y ahí fue algo muy interesante porque aunque de alguna forma
hubiera sido de pronto más enriquecedora una mayor participación. Encontramos una participación prácticamente de todos los países a unos niveles que muchas veces de pronto para nosotros no eran visibles desde el principio. Entonces, digamos que acá como una parte de lo que hicimos, el programa apoyó directamente 10 proyectos de restauración en Colombia, Ecuador y Perú, en ecosistemas altoandinos y andinos, subandinos, desarrollados entre los 500 y los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Nosotros ahí teníamos un reto muy interesante, porque acá no estábamos hablando de una gran área, pero estábamos hablando de cómo identifico cómo se estaban dando cada una de las experiencias. Entonces les voy a hablar rápidamente de algunos lineamientos metodológicos generales que encontramos para las diferentes experiencias que fueron estudiadas. En este escenario, este cuadro es un poquito, digamos, un poco denso, pero aquí lo que nos parece importante resaltar es que dentro de todos los ejercicios, lo que de alguna forma es rescatable de las diferentes experiencias es que es para todos claro que hay una etapa de un diagnóstico, hay una etapa de un diseño que digamos que no lo unimos en toda la fase que implica el planeamiento, y la fase de implementación también está absolutamente arraigada en cada una de las experiencias. Entonces, de alguna forma, eso nos llevaba a que cada vez, como lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, el lenguaje técnico se vuelve un lenguaje que las comunidades que están ejecutando proyectos de restauración los están incorporando. O sea, ya no es el técnico que va y entonces empieza a generar todo un diálogo y toda digamos como extensión de su conocimiento, sino que de alguna forma se han empezado a volver diálogos mucho más constructivos desde lo técnico y desde la interacción del conocimiento, que para nosotros se vuelve todo un reto de gestión del conocimiento y cómo de alguna forma esa gestión va a producir o va a permitir ejercicios de escalamiento. Entonces, digamos que en esta fase de diagnóstico siempre es muy claro que hay un diagnóstico biótico, un diagnóstico físico-biótico. Hay hoy por hoy un diagnóstico sociocultural, pero también es muy importante que los ejercicios de restauración, con la diferente vinculación de los actores, me están identificando esta restauración debe tener un saldo económico que mejore la calidad de vida de las comunidades. Y en ese saldo, digamos que para nosotros ese valor agregado del ingreso que tiene que dejar la restauración es algo muy potente, porque es algo que finalmente va a darme a mí la posibilidad de generar sostenibilidad a futuro. Yo genero sostenibilidad en el momento en el que los actores, por supuesto, se apropian, pero yo de alguna forma vinculo los diferentes actores para que haya una oportunidad también económica en el proyecto de mejoramiento de calidad de vida para las comunidades. En este escenario, digamos que nosotros en todo lo que van a ver, digamos que la guía, pues en el tiempo no es fácil en este momento entrar a detallar cada uno de los elementos importantes que tiene. Sin embargo, para nosotros fue muy clave identificar variables, métodos, frecuencias, recursos y responsables. El que haya cada uno de esos, digamos, actores o cada esos identificado cada una de las fases donde yo también soy responsable de la implementación es muy importante, porque finalmente los responsables son al final los que me van a cerrar el círculo, el punto donde la evaluación, el monitoreo van a ser importantes para la toma de decisiones en términos si el proyecto de restauración está teniendo un saldo positivo para el ecosistema. Y en todo este escenario, toda la vinculación y la apropiación comunitaria se vuelve realmente un ejercicio de restauración ecológica participativa, y la apropiación finalmente termina siendo la sostenibilidad del ejercicio. Entonces, rápidamente identificamos cinco reflexiones que hemos llamado como las reflexiones de las buenas prácticas en restauración, y tiene que ver con la articulación interinstitucional, que es clave para encontrar temas de integralidad y de escalabilidad en la restauración. Todo lo que nosotros hemos visto en las diferentes experiencias y en todo lo que se ha generado implica que haya una coordinación interinstitucional, que los actores que tienen que estar vinculados en la restauración realmente sumen de forma positiva, y aquellos que de alguna forma se genera una serie, digamos, de así
por decirlo, conflictos socioambientales, esos conflictos terminen aportando positivamente a la restauración, porque de lo contrario hay muchos ejercicios muy interesantes desde lo local que desafortunadamente por temas de falta de articulación de los diferentes actores terminan de alguna forma quedándose en momentos o fases intermedias. Como les venía diciendo, una apropiación comunitaria como base de la sostenibilidad de la restauración. Y volvemos al punto, y creo que eso ya ha sido algo que sobre todo pues esta mesa ha tocado mucho, pero que venimos de alguna forma reiterando, y es digamos, la célula de este tipo de proyectos que están en curso hoy en la región. La innovación institucional y tecnológica, no lo decíamos, pero ¿por qué innovación institucional? Sí, hay muchas cosas que la misma institución, por su concepción o por sus diferentes, digamos que, relacionamiento, impide que la restauración, siendo un proceso ecológico, siendo un proceso de procesos, tenga de alguna forma barreras. Hay algo muy interesante, y es lo que se logró, por ejemplo, en la experiencia de Colombia en Antioquia. O sea, inicialmente las instituciones dicen, ustedes no pueden hacer ninguna restauración en predios privados. O sea, aquí digamos que hay una barrera absoluta, y nosotros decimos, pero es que hay muchos de los predios privados que ahí es donde se requiere la restauración. O sea, la restauración no tiene barreras, no defines que el ecosistema hasta donde usted puede hacer la restauración está acá, y entonces acá está lo que decimos nosotros, el camino, y entonces corra la brecha y arranque a hacer la restauración. No, la restauración digamos que no tiene para nosotros barreras. Entonces, el que la institución de alguna forma haya entendido que también se puede hacer restauración en predios privados es algo muy importante, y eso es un ejemplo de muchos otros, digamos que herramientas o muchos otros ejemplos que necesita nuevamente la institución para que entienda que los procesos de restauración van mucho más, digamos que son una escala diferente a la institución como tal. Entonces hablamos de la innovación institucional. La gestión del conocimiento, nuevamente para nosotros el que puedan vincularse los diferentes actores, y no solamente los actores, digamos, del Estado, sino la importancia que se vincule la academia y los centros de investigación, que es muy, muy, muy grande, porque finalmente es la forma como yo puedo escalar el conocimiento, como puedo de alguna forma escalar que en el área yo pueda realmente ser motor de una transición y una gestión del conocimiento. En ese momento, si yo vinculo actores importantes, voy a tener también resultados de sostenibilidad. Y bueno, y lo que hablábamos ahora, lo que habló en la última presentación, nuestro colega, la diversidad etaria y de género generan arraigo. O sea, que yo pueda realmente vincular grupos de mujeres, que pueda vincular a los niños, que pueda vincular diferentes grupos de interés en la restauración, eso genera también una sostenibilidad, un arraigo y una cohesión social para la restauración. Eso es muy importante. O sea, yo realmente la restauración, más allá de ser un ejercicio que inicia siendo un ejercicio técnico, se convierte en un ejercicio que realmente arraiga socialmente una comunidad. Y yo pienso que es de los elementos más importantes que nosotros tenemos que rescatar cuando hablamos de buenas prácticas de restauración. Y un poco, digamos que ya para cerrar, el proyecto, digamos que se enmarca, y había una necesidad de identificar qué elementos de todas las experiencias de restauración iban a contribuir a los NDC, al cumplimiento de los NDC de los diferentes países. Y nosotros lo que decíamos es que, digamos que a escala de laboratorio, que son las diferentes experiencias de restauración, pudimos identificar elementos importantes porque estas experiencias sí aportan de manera importante al cumplimiento de las NDCs. No estamos hablando para nada de áreas, porque en términos de áreas, pues estamos hablando de una sumatoria que, entre comillas, no puede ser muy relevante para el cumplimiento de las metas de los países. Pero en términos de la importancia en sí de la experiencia de restauración, hablamos de temas de empoderamiento y construcción de principios de gobernanza ambiental y de sostenibilidad. Eso creo que es de lo más importante que tienen estos, como decíamos nosotros, laboratorios de restauración en cada una de las experiencias. Por otro lado, suman conocimiento y aportan el direccionamiento de la construcción de buenas prácticas en restauración. Y ahí está para nosotros la clave de los escalamientos. Y no solamente del escalamiento per se, sino de la sostenibilidad de ese escalamiento.
actores locales cada vez más familiarizados con el lenguaje técnico de la restauración, que era un poco lo que ya les comentaba, cómo yo interactúo y qué información como técnico o como ajeno de alguna forma al territorio tengo que generar para tener cohesión y realmente para identificar cuáles son los valores y la importancia de ciertas prácticas que se están dando en restauración. Y ese lenguaje técnico, entre comillas, creo que es muy valioso para rescatar en la construcción que se hace en los diferentes ejercicios de restauración. Y por último, un ejercicio continuo de empoderamiento y sostenibilidad de los proyectos de restauración. Yo creo que, pues digamos que el sumar permanentemente, pero también el entender cómo yo logro generar información con la cual posteriormente pueda tomar información, creo que hoy por hoy para nosotros como aprendices o como conocedores de ciertos elementos que no son el todo del territorio ni el todo de las experiencias, se vuelve absolutamente relevante e importante. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Invitamos ahora a María